Buenas tardes. Antes que todo, una disculpa si me pongo nervioso y equivoco las palabras, pero es parte de este oficio. Vamos hoy en esta tarde a continuar nuestra reflexión en el cenáculo que nos presenta San Juan, en el capítulo 13 y ahora entraremos al capítulo 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta segunda plática sobre el cenáculo, lugar donde Jesús nos dona su cuerpo y su sangre, lugar de la última cena, lugar de la gran enseñanza de Jesús, lugar del culmen, donde el Señor nos muestra todo su amor. Al hacer la reflexión de este tema, no olvidemos que hemos partido desde la finalización del misterio público de Jesús, que nos presenta San Juan en el capítulo 12, versículos 37 y 50, donde San Juan, poniendo en los labios del profeta Isaías, proclama: Señor, ¿quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el poder del Señor? Y con estas palabras nos da tres diferentes personalidades: los que creen verdaderamente ante las señales de Jesús y aquellos que son indiferentes, los de la incredulidad que viendo al Señor no lo siguen, y los terceros que dicen creer en el Señor y creen en el Señor, pero les interesa más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Que quede claro, los terceros son quienes creen en Dios, pero les interesa más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y desde esta perspectiva partamos. La oración sacerdotal. Después de realizar tan gran acontecimiento, de lavar los pies a los discípulos para hacernos participar del reino de Dios, del reino de los cielos, Jesús anuncia la traición de Judas, así como la de Pedro. Y en medio de este ambiente, Jesús nos invita a vivir el mandamiento del amor. Mandamiento del amor que es en lo que nos conocerá como sus discípulos. Así pues, en el capítulo 14 vamos a encontrar que se inicia con la oración sacerdotal. La oración sacerdotal que manifiesta la confianza en el Padre. La confianza en el Padre y en el Hijo. Jesús, el capítulo 14, comienza diciendo: si creen en Dios, crean también en mí. Confianza. Creer, esperar. La confianza hemos dicho que es la seguridad de la espera. Y confianza porque en esa primera parte Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos conduce al Padre. Solo por Jesús podemos ir al reino de los cielos. Vamos pues a tratar de entender esta parte del capítulo 14, del versículo del 1 al 6, donde Jesús nos dice en este Evangelio de San Juan: no se inquieten, estén tranquilos, tengan calma, tengan paz. Si creen en Dios, crean también en mí.
La confianza importante de creer en el Señor. Creer en Jesús es creer en el Padre. Creer en el Padre es creer en Jesús. Tengan confianza, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho. Porque voy ahora a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado el lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante porque, en primer lugar, no debemos tener miedo, confiar verdaderamente en Dios, porque después de esta vida no todo se acaba con la muerte. Y no solamente no se acaba, sino además haciendo alusión un poco a aquellas tradiciones antiguas de las culturas del pasado, donde yo recuerdo ahora la cultura egipcia, donde se enterraban con los perritos para que ellos fueran los que llevaran a la vida eterna a los faraones, o quizás en nuestras culturas antiguas, aztecas, mayas, donde se tenía que tener un perrito para atravesar el río, para poder llegar hasta la vida que no se acaba. Pero aquí, desde nuestra fe, en este capítulo 14, es importantísimo que lo entendamos. No tener miedo a la muerte, no tener miedo a dónde voy, no tener miedo de que me quedo solo. Porque si es verdad que Jesús está anunciando que morirá y que irá a la casa del Padre, también nos está diciendo que Él vendrá por nosotros. Él es el que nos acompañará. En el versículo 3 nos dice: cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya conocen el camino. Ya conocemos el camino. Desde hace 2000 años, Jesús invitó a los discípulos a anunciar la buena nueva, a anunciar el camino de la salvación. Sin embargo, creo que seguimos teniendo como santo patrono a Tomás, pero qué bueno que Tomás se hace presente como patrono para ir disipando las dudas, porque ese Tomás le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos conocer el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Cuántas veces sabemos que ese camino es Jesús? ¿Y cuántas veces no lo tomamos? ¿Cuántas veces sabemos que Jesús es la verdad y nos olvidamos de esa verdad? ¿Cuántas veces pensamos que Jesús no está y dudamos de esa verdad? Pero sobre todas las cosas, ¿cuántas veces de manera especial en esos momentos críticos creemos que Jesús es la vida? Y que la vida no es la situación que vivimos, la vida es Jesús. Y que vivir la vida según Jesús, según lo que nos enseña, es lo que nos da la verdadera felicidad, es lo que nos da la verdadera paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si crees en Dios, cree también en Jesús. Ten confianza en Dios, porque tener la confianza en Dios es poner la confianza en el Padre. En segundo lugar de esta oración sacerdotal, se presenta algo sumamente importante: que Jesús está en el Padre y que el Padre está en el Hijo.
que el Padre y el Hijo son uno solo. Cuando Jesús le ha dicho a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, añade, si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. En realidad ya lo conocen y lo han visto porque Jesús es el mismo Padre. Nosotros creemos en un solo Dios, en un solo Dios verdadero, en un Dios que son tres personas distintas. El Padre es el Hijo es el Padre es el Espíritu Santo es el Hijo, una sola persona. Y cada vez que vemos a uno de ellos, estamos viendo las tres personas distintas. Por eso dice, tanto tiempo que estás conmigo y no me conoces. Si me conocieras a mí, conocerían también al Padre. En realidad, si ya conocemos a Jesús, ya conocemos al Padre. Felipe le dice todavía algo que debe de cuestionarnos en nuestra vida. Y en este silencio, en este retiro, tenemos que tener presente las palabras de Felipe. Señor, enséñanos al Padre. Porque tantas veces sabemos que es uno solo y sin embargo nos sentimos lejos del Padre. Y muchas veces preferimos solamente hablar de Dios porque nos sentimos apartados de Jesús. Y muchas veces pensamos que Dios no nos perdona porque no vivimos en la presencia de Jesús. Señor, enséñanos al Padre y eso nos basta. Conocer al Padre, conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer al Padre es conocer al Espíritu Santo. Y conocerlos, eso nos basta. Jesús le respondió a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre? Hermanos, es un acto de fe. Es un acto de fe creer que en Jesús está el Padre. Hay que encontrarnos con Jesús, con ese Jesús que termina diciendo, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no lo crees, créelo por las obras. La palabra de Dios nos habla de todo el caminar de Jesús, de todos los milagros que Él vino haciendo, de todas las situaciones que Él se presentó. Cómo pasó curando a los enfermos, cómo pasó haciendo el bien, cuántas obras hizo. Sin embargo, no solamente la palabra de Dios, tenemos que tener presente no solo la palabra de Dios, sino además también tenemos que tener presente la vida cotidiana. ¿Cuántos milagros sigue haciendo Dios en nuestra vida? ¿Cuántos milagros vemos todos los días? Milagros tan sencillos, pero que son grandes milagros. Todos los días despertamos. Todos los días comenzamos una nueva vida. Todos los días vemos cosas hermosas. El domingo, cosa tan importante, poder descubrir la hermosura de tantas puertas que tenían sus ramos, la hermosura de tantas puertas que podían desde su hogar aclamar a Jesús. Esos son los milagros de que Dios no nos deja, son los milagros que Dios está presente. Son los milagros donde Dios siempre está con nosotros. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, créanlo por las obras. ¿Te has puesto a meditar
que ha hecho Jesús por ti, en concreto, por ti, no por nadie más, por ti, en tu vida. ¿Crees que nunca ha estado Jesús presente contigo? ¿Que nunca te ha sacado adelante? ¿Ya te olvidaste de las enfermedades, de las situaciones difíciles, de los problemas? ¿Ya te olvidaste de aquellas situaciones donde no tenías salida y sin embargo con Jesús saliste adelante? No nos olvidemos de tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Sin duda alguna, el Señor Todopoderoso está en nuestra vida. Está en nuestra vida como el Padre misericordioso, como el Padre que nunca nos abandona, como el Padre presente en el Hijo. Continúa San Juan, después de que quiere hacer presente que Él está en el Padre y está en el Hijo, continúa en el versículo 12 diciendo: les aseguro que quien cree en mí hará las obras que yo hago, incluso otras mayores. Hará las cosas que yo hago y hará otras cosas mayores. Entendamos, creer en el Hijo es creer en el Padre. Y si creemos, si tenemos fe, recordemos, si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos al árbol: arráncate de raíz, a la montaña muévete. Sin duda alguna que la fe es creer en el Padre que está en el Hijo, creer que el Hijo está en el Padre y que todo lo puede. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso hará otras mayores. Es algo que debemos de pensar, porque el Señor no nos deja solos. El Señor nos invita a seguir pensando que en esta Semana Santa prepara la vida para que hagamos el camino con Él. Él sabe que tiene que partir, Él sabe que tiene que seguir el camino, Él sabe que debe de procurar llegar a la casa del Padre. Y por eso, después de decirnos que hará obras grandes, que el que cree en Él hará obras más grandes incluso que Él mismo, nos dice: porque yo voy al Padre. Y yo haré todo lo que le pidan en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús está en el Padre. ¿Qué le pedimos? ¿Qué nos aqueja? ¿Qué sufrimos? ¿Qué nos preocupa? ¿La pandemia? Es el momento de unirnos para pedirle al Padre por esta situación. Que es Jesús que está en el Padre el que nos escucha. Es Jesús quien nos conoce y está en el Padre que intercederá por nosotros. Y todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús, todo lo va a cumplir. No pierdas la paz. Cree en el Padre que está en el Hijo. Si crees en Dios, cree en Jesús. Pídele. No olvides tu fe. Cree en el Padre y cree en el Hijo. Pídele y el Señor te lo concederá. Pide todo y el Hijo que está en el Padre hará posible todo lo que le pidas. Pidamos unidos para que este mal cese. Pidamos unidos para que este mal ya no avance, que ya termine. ¿Lo crees? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Crees que Dios todo lo puede? Pídeselo.
Pídeselo constantemente, porque el Señor no nos abandona. Algo fundamental en esta petición de creer y de confiar en el Padre y en el Hijo es fundamental. Continúa San Juan diciendo: si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor. Si me aman, cumplirán tus mandamientos. Muchas veces Jesús ya nos ha dicho que el que cree en el Padre cumple la voluntad. Y la voluntad es cumplir los mandamientos. Y los mandamientos no se quedan solamente en los 10 que aprendimos en el catecismo. Los mandamientos van mucho más allá de esos 10. Hoy mismo nos ha dado otro mandamiento, el mandamiento del amor. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. No como queramos, no cuando queramos, no a nuestro capricho, no a los que queramos, sino como Él lo ha hecho. Aquí detrás de mí está el Jesús de la cruz. Es el signo del amor. Tanto nos amó que dio la vida por nosotros. En verdad, si me amas, cumplirás mis mandamientos. Ámense los unos a los otros como yo lo he hecho, sí, hasta la muerte. Amar hasta la muerte. Amar al prójimo. Amar a aquel que lo necesita. Hoy, ¿cuántos lo necesitan? ¿Cuántos necesitan ese amor? Ese tu amor que ama a Jesús. Ese tu amor que debe ser para todos los demás. ¿Cuánto amas a Jesús para amar a los otros? Porque ese amor es la base de la promesa del Espíritu Santo. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe un defensor, que esté siempre con ustedes. La promesa del Espíritu Santo es el siguiente punto que tenemos que pensar. Sí, confiar en el Hijo y en el Padre. Creer que el Padre está en el Hijo. Creer en ese mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque eso nos llevará a pedir el Espíritu Santo. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor. Pedir al Espíritu Santo para que me defienda. Pedir al Espíritu Santo para que esté conmigo. Pedir al Espíritu Santo que me proteja. Pedir al Espíritu Santo que anime mi vida. Pedir al Espíritu Santo que en todo momento esté conmigo. Pedir a ese defensor que siempre esté con ustedes. El Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Nosotros sí lo vemos, sí lo conocemos. Ya conocemos a Jesús y conocemos al Padre para conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo enfrentamos esta situación? De verdad, en la confianza de saber que el Señor siempre está con nosotros, de que el Señor no nos abandona, de que el Señor siempre y en todo momento nos protege y nos ayuda. Hermanos, que el Señor que nos invita en esta Semana Santa a seguirlo no nos haga olvidar solamente como una piedad de hacerlo ese día o de hacerlo mientras estamos en familia en este retiro, sino que al contrario, teniendo la confianza en Dios que está en el Hijo,
confiando que el Hijo está en el Padre y que nos dona el Espíritu Santo que nos ha prometido, y que en medio de esas circunstancias, esa promesa del Padre y del Hijo nos invita a vivir el verdadero amor. Que después de estos días, después de esta pandemia, podamos salir a iniciar una nueva vida, llenos del Espíritu Santo, confiando verdaderamente en Dios, buscando cosas nuevas, amando a nuestro prójimo, que verdaderamente el Espíritu Santo nos invite, nos promueva, nos mueva verdaderamente a una vida nueva, a una vida que nos haga luchar contra el pecado, que nos haga luchar contra la equivocación. Que el Señor, que es infinitamente bueno y misericordioso, nos acompañe en todo lugar. Que el Señor, que es infinitamente bueno, no nos haga olvidar en este tiempo que no solamente es por la piedad de vivir estos momentos, sino es para la vida. El capítulo 14 termina diciendo: dentro de poco el mundo ya no me verá, ustedes en cambio me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hermanos, tengamos presente, yo recuerdo mucho cuando recién había iniciado el papado, el Papa San Francisco, cuando fue a una capillita ahí a un lado del Vaticano, a un lado de la Plaza San Pedro, que en su homilía el Papa decía: vivan estos días de la Semana Santa, vívanlos con amor para que pueda quedar grabado en su vida. Y él recordaba que su abuela lo llevaba el Viernes Santo, lo llevaba a su abuela hasta la iglesia de su pueblo y le mostraba al Jesús en el féretro, lo que le llamamos el Santo Sepulcro, un Jesús que está dentro de un féretro transparente, y ahí estaba muerto. Y le decía a la abuela, al niño: míralo, 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 está muerto, míralo que está muerto, pero no te preocupes, porque mañana resucitará. Esa es la fe. Creer que acompañamos a Jesús en estos días para morir con Él. Creer que verdaderamente Él toma nuestros pecados, toma nuestra vida en esa cruz sobre su espalda y muere para darle muerte a nuestro pecado, pero muere no para quedarse muerto, sino para levantarse desde el sepulcro y resucitar. Resucita Jesús para darnos vida. Resucita Jesús para abrirnos las puertas del cielo. Resucita Jesús por el que Él es el camino y nos abre las puertas del cielo para entrar al reino eterno del Padre. Sí, ese reino que sin pensarlo lo anhelamos. Muchas veces yo les digo, ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, en este momento difícil, ¿qué necesitamos? Paz. ¿Qué necesitamos en los momentos de violencia? Paz. ¿Qué necesita aquel hombre que es rechazado? Aquel hombre que ha perdido al ser querido. ¿Qué necesita? Amor. ¿Qué necesita? Me viene a la mente aquella viuda que iba a ver al juez que le hiciera justicia. ¿Cuántas veces en medio de las circunstancias que vivimos necesitamos de justicia?
necesitamos de paz, necesitamos de amor, necesitamos de alegría. Y estos momentos difíciles que vivimos nos traen tristeza. Ver las iglesias vacías nos da tristeza. No poder salir a las calles nos da tristeza. Aunque amamos a nuestra familia, no es tan fácil vivir encerrado. No es tan fácil sentarnos a encontrar y darle sentido. Nos falta alegría. Hermanos, en el fondo del corazón anhelamos el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es paz, el reino de los cielos es justicia, el reino de los cielos es amor, el reino de los cielos es mansedumbre. Anhelemos verdaderamente viviendo lo que tanto necesitamos. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo les dé la fortaleza y necesidad, la fortaleza y la luz para poder salir adelante. Que Dios los bendiga y que les dé ese entusiasmo de que pronto terminará todo esto y comenzaremos una nueva vida. La vida en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. La vida del amor. La vida de la manifestación del reino de los cielos. Que Dios te bendiga y te esperamos por aquí nuevamente mañana a la misma hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.